Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro programa En Armonía con el Alma. Mi nombre es Henry Torres y estoy transmitiendo aquí a través de Positivo Extremo Radio. Somos la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución, de la mano en las herramientas del holismo, la espiritualidad, el amor, la conciencia social, el coaching, positivismo y cuidado del planeta. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de dos temas. Vamos a estar hablando acerca de la libertad y el desapego. La libertad a diferentes niveles, lo que vendría siendo la parte de acción, la parte física, la parte emocional y por supuesto la parte mental. Cómo se van a ligar estos temas, cómo se relacionan y cuáles son nuestras opciones que tenemos para ese momento cuando de repente vivimos pruebas duras o simplemente cuando queremos escoger esa opción que nos va a generar felicidad, tranquilidad y paz en el alma, como siempre. Esa libertad, uno siempre se pregunta, hay una pregunta muy universal también, que tiene que ver acerca del libre albedrío. Hay muchas personas que se preguntan, ¿cuál es mi libre albedrío? ¿Cuál es mi decisión? Si es que de verdad yo puedo tomar alguna decisión aquí en este mundo. Hay personas que creen que el estilo de vida, el tipo de vida, la escogemos nosotros. Hay una que me fascina, que es una respuesta de Wayne Dyer, el doctor Wayne Dyer, que habla acerca de el libre albedrío como una manera, una opción, una decisión que uno toma para conectarse o para estar en espíritu. Cuando nosotros estamos en espíritu, pues entramos en el universo de todo lo posible. Lo que sucede es que, bueno, nos dejamos llevar a veces por el vaivén del día, el hábito, la rutina, en fin, esos problemas del teatro de la vida, como siempre lo mencionamos también, que es normal, es natural vivir, porque bueno, a eso también hemos venido aquí a este mundo, a experimentar todas las emociones, a toda esa gama de emociones desde la tristeza hasta el amor, la tranquilidad, la felicidad, la seguridad, el desconcierto también. Entonces es allí en esas pruebas donde nosotros vamos tomando ese poder, esa fe, donde esa fe aumenta, esa fuerza de voluntad aumenta, el poder de creer en uno mismo. Y por supuesto eso se gana en esta vida. Desde que somos pequeños, desde que estamos en el colegio vamos aprendiendo cómo relacionarnos con nuestro entorno y por supuesto también vamos aprendiendo acerca de la libertad, o cuál es el patrón de libertad que de repente nos enseñan a nosotros, nuestros padres, o lo que vemos en nuestros amigos, familiares, primos, y así vamos conociendo, comprendiendo lo que es la libertad. En el caso de los niños, bueno, por supuesto estamos comenzando esta vida, nos estamos conectando y comprendiendo cómo funciona este mundo. Entonces vamos de la mano de nuestros padres. Hay algo muy bonito que me fascina también, una enseñanza que es del venezolano Carlos Fraga, motivador y escritor. Y él habla acerca de esa figura materna y paterna. Y él dice que, por supuesto, la madre tiene que ver con la vida y el padre tiene que ver con el dinero, porque claro, es la persona, o es como en la naturaleza, el que busca el sustento o el alimento. Entonces, básicamente uno se puede hacer estas dos preguntas, o una sola pregunta con dos seres que, bueno, por supuesto representan para nosotros algo muy importante. Si de repente quieres saber también tu relación con la vida, pregúntate cómo es tu relación con tu madre, cuál fue ese ejemplo, cuál fue ese modelo que tú aprendiste a través de tu madre. Y allí vas a ir dándote cuenta cómo ese ser de amor se iba relacionando con este mundo, qué tan flexible era, qué tan libre era al momento de tomar decisiones, cuáles eran los gustos o esos regalos que se hacía y por allí, porque nuestros primeros 5 años son claves. Allí vamos desarrollando lo que es la personalidad,
Y por supuesto vamos absorbiendo, vamos viendo, como le dije anteriormente, los modelos que nos van a servir para nosotros defendernos o simplemente cuidarnos y adaptarnos a lo largo de nuestra vida. Entonces, esa pregunta me llamó muchísimo la atención y bueno, por supuesto el elemento de la vida, cómo, cómo es esa relación contigo también. ¿Qué fue lo que te enseñó tu madre? ¿Qué fue lo que te dejó en el nivel consciente y subconsciente? Porque hay veces, como siempre lo hemos mencionado en los programas anteriores, eh, hay un nivel subconsciente o inconsciente. Es allí donde quizás depositamos la mayor parte de los recuerdos. Pero bueno, a veces, como los vamos depositando, quizás fueron vergüenzas, quizás fueron problemas, quizás fueron momentos muy fuertes, tú los olvidaste o quizás viste una situación fuerte en tu familia. Claro, como estamos tocando el tema ahorita de la madre, pues quizás algún elemento, alguna situación que tuvo que lidiar tu madre de una manera fuerte, y eso por supuesto te afectó, te dejó como un shock emocional. Lo trataste de guardar al pasar los años, quizás más rápido en la adolescencia o cuando seguiste creciendo, pero están allí esas memorias. Entonces, para hacer un trabajo de limpieza, de purificación y por supuesto de reprogramación, porque siempre lo decimos también, tenemos el poder y tenemos la facultad de volver a reprogramar a nuestra mente y por supuesto nuestras emociones día a día, en el presente. Esa facultad es increíble. Claro, hay veces que se nos olvida porque nos dejamos llevar por el hábito, por la rutina, o quizás de repente estamos viviendo una situación muy fuerte y pues bueno, tú, tú te vas cegando quizás por el drama del día a día, el drama de la vida, y te vas olvidando de quién eres. Pienso que uno de los elementos más importantes para tu poder ser libre es saber quién eres. Tienes que saber quién eres y por supuesto conocer tus miedos. ¿Cuáles son esas memorias que están allí con ayuda? Hay veces que de repente no lo vemos porque por supuesto están en el subconsciente, no somos conscientes de algunas actitudes, pero lo importante es que este universo o este mundo responde a nuestra actitud, a nuestra acción y a nuestros pensamientos y sentimientos, por supuesto, van en conjunto y son el resultado. Por eso les mencioné al comienzo del programa que íbamos a desarrollarlo también, la libertad a nivel de acción, acción física, a nivel emocional y a nivel mental. A nivel físico, ¿cuáles son esas actividades que tú te dejas hacer? ¿Cuáles son esas actividades que tú te permites realizar? Porque, por ejemplo, hay momentos que quizás en la adolescencia, sobre todo, que es esa etapa en que nosotros pensamos que todo es ridículo, todo es tonto, nos sentimos avergonzados por todo y por nada en esta vida. Y, y nos fuimos llenando de miedos, sobre todo de armaduras y corazas para, por supuesto, no ser heridos. Es como una coraza que te impide llevarte como ese shock emocional o ese rechazo con otras personas. Entonces, en este momento tienes que preguntarte cuáles son esas actividades que quisieras hacer que no te permites. Eso, eso ayuda muchísimo para conectarte con tu libertad a nivel de acción, a nivel físico. Por ejemplo, es un paseo, es algún deporte, es algún hobby, es de repente también hablar con una persona que tienes muchísimo tiempo sin hablar, es perdonar. O sea, básicamente es eso. Tienes que estar atento para preguntarte, o para ubicar, mejor dicho, para ubicar cuál es esa actividad que no me estoy permitiendo realizar. De repente te gustaría ir a un concierto, pero no te lo permites. Claro, allí entran de cierta manera los patrones mentales del dinero. eh, y eso también ya va más que todo con la figura paterna. La figura paterna que es la relación de tu padre con el dinero. Y entonces allí viene entonces la segunda pregunta. ¿Cómo es mi relación con el dinero? ¿Cómo es mi relación con mi padre? Entonces allí vas a descubrir muchísimas,
respuestas, porque vas a descubrir en qué era libre tu padre con respecto al dinero o con respecto a alguna actividad también, porque es a nivel de acción, a nivel emocional. Si tu padre se daba el permiso, se permitía drenar sensaciones, sentimientos, llorar o expresar sentimientos, porque eso sucede muchísimo y sobre todo, bueno, en nuestra sociedad latinoamericana, pienso que es como está un poquito más marcado ese mensaje, por ejemplo, en mi época, que de que los niños no lloran, que los hombres son fuertes. Entonces, claro, es allí como tú vas copiando, cuando tú vas copiando ese modelo, el modelo de tu padre con respecto a la libertad. ¿Qué permiso se da a tu padre? Él se permitía llorar, él se permitía expresar una emoción pura, él se permitía de repente tomarse unas vacaciones o simplemente se dedicaba a puro trabajo. Él se permitía realizar alguna actividad que le gustara, algún hobby, algún deporte. Entonces, por allí creo que se puede llegar más fácilmente a una respuesta del subconsciente. Hay personas que, claro, de repente quizás tienen esas memorias muy escondidas y por supuesto entonces tienen que realizar algún tipo de terapia. Hay muchísimas terapias. Hay una que me fascina. Bueno, siempre diré que la meditación es la clave fundamental para poder descubrir y poder estar en espíritu. O sea, es la clave de la libertad, así como la oración también, por supuesto, y la recitación de mantras o palabras sagradas en sánscrito y en otros idiomas. Entonces, preguntarte, ¿soy libre? ¿Soy libre? Así que bueno, vámonos ahorita con una canción de Alejandro Sanz, El alma al aire, que la disfruten. Anita, madre, para aquí a saludar. Que el lunes no me conecté en el Insta Live. Por aquí Clafradiel saludando, eres un lindo, tus palabras son muy ciertas. Gracias. Sandra, amén. Cecilia, qué vida. Uy, ya va. La familia de la luz. Lucecita. Saludos por aquí, hola, qué lindo verte y saber que estás bien. Así es, estamos renovados y repotenciados. Así es, madre, exacto. La vida es un teatro, tiene sus comedias y sus dramas. Así es. Te amo, madre. La y lista. Hizo falta la meditación, pero tengo ganas de, cuando llegue a la casa, hacer un Insta Live para meditar hoy. Bueno, meditamos el lunes. Qué bellana, gracias. Relajado, muy relajado, tranquilo. Gracias. Muy relajado y agradecido con las pruebas para uno despertar, porque hay veces que estamos en ese estado hipnótico y nos dejamos llevar por esos patrones de pensamiento. Ahorita lo voy a hablar en la próxima parte. Ese estado hipnótico. Sí, madre, meditación. Vamos por meditación hoy, para recordar los jueves de Insta Live y meditación. Qué bonito, Cecilia, qué vida. Dice Henry, te extrañé, como si no había sabido a ti por meses. Sí, parecieron. En vez de días, meses. Uf. Sí, hay que desarmar el juego de la mente. Vamos a hablar de eso ahorita, a lo largo del programa. Gracias, Lucecita. Namaste. Y a ustedes, y a ustedes. Es una bendición. Sí, Anita, o sea, yo creo que también yo le dije a varias personas, la María Cósmica estaba revuelta, estaba picada el mar. María en Mar de Leva, le dije también a una persona.
que tenemos mar de leva cósmico con el eclipse y todo lo que pasó. Pero lo chévere para despertar. Vamos con la segunda. Ya tiene la señal. Eso. Y ya estamos aquí de regreso con nuestro programa En Armonía con el Alma. Mi nombre es Henry Torres y estoy transmitiendo aquí a través de Positivo Extremo Radio. Somos la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución a través del holismo, la espiritualidad, el amor, la conciencia social, el coaching, positivismo y cuidado del planeta. El tema de hoy se trata acerca de la libertad y el desapego. Estábamos comentando en el bloque anterior que hay veces que no nos dejamos ser a nivel de acción, a nivel de hechos, a nivel de sentimientos y pensamientos. Una buena forma para desnudar ese ego o simplemente llegar al subconsciente de manera más, bueno, a veces un poquito difícil, pero de manera directa, es a través de la pregunta ¿cómo es tu relación? Si quieres saber cómo es tu relación con la vida, pregúntate cómo es tu relación con tu madre. Y por supuesto, trata de recordar cómo tu madre tenía la relación con la libertad, cómo se llevaba con la libertad tu madre. Y para preguntarnos también, que es la segunda pregunta, saber cuál es tu relación con el dinero y por supuesto con el éxito. Entonces tienes que preguntarte cómo es tu relación con tu padre y por supuesto también tratar de recordar un poquito cómo tu padre se desenvolvía, si se daba el permiso de disfrutar el dinero, de sus sentimientos, por supuesto, cómo expresaba los sentimientos y cuáles eran sus pensamientos. ¿Cuáles eran sus pensamientos acerca del dinero, acerca de la vida, quizás acerca de, por supuesto, la filosofía o la religión o Dios mismo, cómo veía tu padre a Dios? Entonces por allí vas a conseguir muchísimas respuestas porque en nuestros primeros 5 o 6 años de vida vamos desarrollando esa personalidad. Es allí donde nosotros comprendemos o aprendemos a comprender cómo se maneja este mundo, cómo se manejan las relaciones, cómo nos cuidamos o cómo nos adaptamos también, porque creo que lo mencioné en el programa anterior o en el programa antepasado, de la semana antepasada, que una de las cosas, de los elementos, o bueno, por supuesto las enseñanzas más bonitas, la enseñanza que más he admirado de mi padre es cómo tratar a las demás personas. Mi padre tiene un carisma increíble, mi mamá también, pero en el caso de mi padre eso me quedó muy grabado, cómo él se daba esa libertad o ese permiso de tratar a los demás de igual forma, bien fueran en ese momento personas importantes en el gobierno o empresarios, por supuesto personas de la familia, amigos, y personas que nos íbamos consiguiendo los viajes. Entonces, desde la persona quizás más pobre, que tenía el trabajo más sencillo de este mundo, hasta el que tenía el cargo mayor, él trataba a las personas con un carisma increíble. De hecho, hoy día es profesor y lo quieren muchísimo a mi papá. Tuve la oportunidad de ver clases con él y de eso se trata. Yo recuerdo que en las clases de él uno aprendía, o por lo menos en mi caso, yo me daba el permiso de reírme en sus clases y con sus chistes, con su forma de ver la vida, esa forma jocosa, esa forma divertida, porque hay veces que nos tomamos muy en serio esta vida y es allí cuando empezamos a sufrir un poquito.
porque tenemos una mente que es inflexible. Ahorita estamos transmitiendo a través de mi Insta Live también, para aquellas personas que quieran seguirme en Instagram. Mi nombre de usuario es Henry Torres 35. Entonces, cuando estábamos ahorita escuchando la canción, hice el comentario acerca de la mente y ese teatro, pero sobre todo ese estado hipnótico que quizás no te deja pensar. Es un tipo de mente para mí salvaje, que te quiere aislar o te quiere encerrar o encarcelar en una situación que quizás tiene muchísimas salidas. Pero bueno, por supuesto, hay momentos que estamos más vulnerables, hay momentos que estamos más sensibles, bien sea por las radiaciones de los planetas o quizás alguna situación en el día a día o algún recuerdo, alguna carencia. Y por supuesto, como siempre vamos a repetir en nuestro programa En Armonía con el Alma, la mejor manera para llenar esas carencias, bien sean afectivas, mentales, espirituales, del día a día, es a través de la meditación, a través de la oración y a través de la recitación de mantras. Pero bueno, hay veces que dejamos nuestras prácticas espirituales o religiosas y dejamos que ese problema o esa situación nos envuelva. Entonces es un estado hipnótico, un estado salvaje, donde la mente hace y deshace. Hay personas que han estudiado un poquito el pensamiento y dicen que el 95% de nuestros pensamientos tienen que ver con el pasado, quizás con el día de ayer o, por supuesto, el pasado en líneas generales. Entonces, básicamente, nosotros los seres humanos estamos viviendo una película repetida. Estamos ensayando o repitiendo patrones y situaciones del pasado. Estamos allí como un disco que está como rayado. Entonces, claro, es fuerte. Hay que hacer un entrenamiento muy fuerte, sobre todo a nivel consciente, obviamente espiritual también, emocional y mental, para poder darnos cuenta que ese estado no nos lleva a nada. Un poquito ya pasando a la parte sentimental y más que todo mental, el tema de hoy, como tiene que ver con la libertad, es allí cuando tú te tienes que dar cuenta si eres libre mentalmente. Yo pienso que, wow, el 98% o 99% de la humanidad, de todos nosotros los seres humanos, caemos presa bajo ese estado salvaje, hipnótico de la mente. Pero claro, es muy normal, es natural, porque esa mente es como un patrón que creó, es un patrón de defensa, es un patrón de seguridad. Si tú ya conoces un camino y sabes que ese camino te aporta seguridad, o es el único camino que conoces, o es el camino que llevas practicando 5, 10, 15, 20 años de tu vida, pues no vas a querer tomar otro. Así funciona la mente. La mente almacena todos esos pensamientos rutinarios, todas esas viejas creencias y patrones mentales, por supuesto, son patrones que están allí marcados. Entonces, te vas por lo seguro. Sin embargo, lo seguro a veces nos cuesta disfrutar de la vida. Perdemos la libertad cuando actuamos bajo los efectos de esos patrones mentales o de ese estado hipnótico de la mente. Entonces allí perdemos poder. Es allí para mí cuando también perdemos el libre albedrío entre conectarnos con el espíritu, estar en espíritu y conectarnos con Dios, y por supuesto, bueno, estar aquí en este mundo, sumergirnos en esos vicios, quizás en las enfermedades, en las adicciones, pero por supuesto todo es un mecanismo en búsqueda de la libertad y de la felicidad inconscientemente. Eso lo vamos a hablar en futuros programas aquí, pero el día de hoy, como estamos hablando de la libertad, entonces pregúntate a ti mismo en este momento
si esos pensamientos o esos patrones mentales, esas creencias que tienes tú, te aportan libertad. Porque si te sientes mal, si te sientes incómodo, sobre todo cuando nos levantamos, hay algo muy fuerte. Para mí yo creo que es un dilema fuerte que sucede muchísimo, pero es tan importante ese momento cuando tú abres los ojos y te despiertas y enseguida si caes preso de esos patrones mentales, de ese miedo sobre todo, porque también tiene que ver con el miedo. Recuérdense que el miedo busca constantemente ese anhelo de la seguridad. Entonces, hay una línea muy delgada, como lo dijimos en el programa anterior, para pasar de ese anhelo de seguridad al miedo. Quizás de repente te levantas sin ganas, no quieres ir al trabajo, no quieres subirte al carro, no quieres estar en el tráfico, en fin, hay momentos que cuesta un poquito o es inevitable llegar a ese estado. Sin embargo, hay muchísimas maneras y herramientas para ayudarnos. Eh, yo desde que descubrí aquí en Miami, porque por supuesto aquí en Miami hay un tráfico muy poderoso, fuerte el tráfico, pero hace meses yo descubrí que si colocaba mi música y empezaba a cambiarla de ese trayecto de la casa al trabajo, entonces me sentía muchísimo mejor. Eso para mí es libertad. Cuando escoges tus herramientas para salir de ese estado hipnótico, para salir de ese estado de estrés, o sobre todo ese estado de rechazo. En este momento nos vamos a centrar en esa pregunta también. Hoy por hoy, ahorita en este momento, ¿qué es lo que rechazas? ¿Rechazas a una persona? ¿Rechazas a una ideología? ¿Rechazas a un modelo? ¿Rechazas a tu propio trabajo? ¿Rechazas al dinero también, por supuesto, consciente o inconscientemente? ¿Rechazas a la salud o a tu cuerpo? ¿Rechazas a tus pensamientos? Porque sí, puede llegar ese momento en que te des cuenta que cada pensamiento quizás son nocivos, estás teniendo pensamientos tóxicos y los rechazas, pero con rechazarlos no haces nada. Tienes que descubrir una manera de crear un acceso directo a tu alma o conectarte con tu alma, con tu espíritu y con Dios. Entonces, seamos sinceros cuando nos preguntemos esta serie de elementos y ahorita en lo particular eso acerca del rechazo. ¿Qué rechazas en este momento? Mientras más sinceros seamos, mientras más sincero seas contigo mismo, vas a llegar de forma más directa a ese problema que te perturba y lo vas a desintegrar. Porque eso es lo que sucede cuando nosotros encaramos al miedo. Es como si tuvieses a una sombra en tu cuarto viendo y quizás era un animal muy pequeño y cuando enciendes la luz, que es la luz de la atención, cuando dices qué pasa, qué sucede aquí y enciendes, te das cuenta que quizás era un insecto o un animal muy pequeño o quizás era alguna creación, porque eso también lo tiene la mente o ese estado de la mente hipnótico cuando inventamos situaciones o vemos cosas que quizás, por supuesto, son menos complicadas de lo que creemos o de como las vemos. Entonces, para mí eso es libertad también, cuando prestas atención a lo que te está sucediendo y entonces vas más allá. Dices, ok, tengo que aceptar que tengo un problema, tengo alguna situación en particular y si me enfoco en ello, pues entonces el miedo se va a desintegrar. El miedo siempre, recuerden, siempre va a perder fuerza cuando tú lo encaras. Cuando tú te plantas allí frente al miedo y simplemente te sumerges en él, te pierdes en tu miedo, claro, de forma positiva, no a través de quizás las adicciones o enfermedades. Simplemente es como un viaje también. Yo lo contemplo de esa manera.
cuando de repente hay alguna situación complicada en mi vida o alguna memoria que quizás no me guste mucho, yo simplemente decido hacer un viaje. En eso también somos libres. Cuando hacemos ese viaje a través de esa vergüenza, de ese trauma, de esos pensamientos dolorosos, o por supuesto de esa situación que te está alterando en el momento. Entonces, cuando te preguntes a qué o qué estoy rechazando en este momento, pues la próxima forma de ir más allá, o la próxima pregunta es, ¿cómo puedo canalizar esa situación? Hay veces que ayuda muchísimo hablar con los amigos o familiares. Por supuesto, recuerden que siempre ese estado de mente hipnótica, como lo mencionamos, o esos patrones de seguridad, son patrones mentales que están allí. Es como, por ejemplo, lo decía un autor, no recuerdo el nombre en este momento, pero es cuando sueles ir de una ciudad a otra, o un estado a otro, en un carro, y siempre tomas la autopista, siempre tomas la misma vía porque es la vía que conoces, es la vía segura, es la vía rápida, etcétera, etcétera. Y, y de repente cuando tú tomas alguna vía alterna, alguna carretera, te das cuenta de la belleza de ese lugar, la belleza de esa otra ciudad o de ese pueblo que estaba allí. Y se trata de eso, de experimentar, como dice mi madre ahorita que me está viendo y varias personas que están aquí siguiéndonos a través del Insta Live de mi Instagram, que es Henry Torres 35. Eso me recuerda una anécdota muy bonita. La primera vez que fui a España, fui a Madrid, hicimos un viaje de Madrid a Segovia. Y tengo una prima que vive allá y me decía, tienes tres formas de ir: en tren o en autobús, bueno, por supuesto, carro, etcétera. Dicen que la vía en tren es espectacular, claro, vas más lento, vas con más calma, no vas con apuro, y entonces te disfrutas otro tipo de panorama, otro tipo de vista, si se quiere. Pienso que de la misma manera funciona con nuestros pensamientos y esos patrones de pensamientos, de emociones, por supuesto de acción. Entonces, en este momento, fíjense que el lunes estaba hablando con un señor, un muchacho que trabaja en una de las compañías de nuestros clientes, uno de nuestros clientes aquí. Y estamos hablando un poquito, bueno, de todo, como siempre uno a veces tiene esas charlas con la gente. Y él me decía, Henry, tenemos que hacer como, o tienes que hacer como Bruce Lee, que dijo en algún momento, si algo no te funciona, si hay una manera, si hay una forma que no te está funcionando, tienes que cambiar la manera, porque quizás lo que estás haciendo en este momento, por supuesto, no te está trayendo resultados, pero somos tan testarudos, tan cabeza dura, que siempre nos damos con la misma piedra, o simplemente queremos seguir a toda costa con ese camino, con esa carretera. Entonces, eso me sucedió también una vez en Venezuela, que había una vía y se trancó. Entonces tú decides si quedarte trancado en la vía y esperar a que, bueno, levanten el accidente, o tomar alguna vía alterna. De esa manera funciona también la vida, de forma dinámica, por aquí como lo dice Elba en el Insta Live que me están escribiendo en este momento, de forma dinámica. Entonces, tener en cuenta que esta vida, la libertad se trata acerca de eso, de poder tomar diferentes caminos, diferentes maneras de actuar, diferentes maneras de sentir o de pensar, porque eso también es válido. Quizás algún sentimiento que nunca habías experimentado, o que quizás tenías años sin experimentar, y en esta semana, en el día de hoy, de repente descubres y dices, yo me voy a dar el permiso, me voy a dar la libertad de sentir, o de manifestar, de expresar este sentimiento. Y cuando lo haces, pues la purificación, la libertad, la renovación y el poder que hay allí, que sale
es increíble porque es como de repente si estuviera algún estanque, algún centro energético trancado dentro de ti. Entonces, si llegas a ese momento donde desbloqueas o cuando desbloqueas eso que está allí obstaculizado, o sea, eso que está allí trancándote, ese obstáculo que te está perturbando, entonces descubres que fluye un manantial muy poderoso y ese manantial tiene que ver con tu libertad. Cuando quitas ese obstáculo de tu vida, te das cuenta que puedes disfrutar de todo ese arroyo, ese río tan grande y tan maravilloso que es la vida. Te hace el permiso. Entonces, esa es una de las primeras reflexiones de este día, de nuestro programa del día de hoy. Para ser libres, sí, tenemos el poder de ser libres. Tenemos que acceder a esa fuerza, porque está allí constantemente. Hay un río infinito que está fluyendo, pero por supuesto es el ego y es esa mente, son esos patrones de pensamiento, esas viejas creencias que nos llenan de obstáculos ese manantial o ese poder infinito. Entonces nos podemos dar ese permiso y ese regalo de lo que significa la libertad, de lo que es decir, ok, voy hoy a hacer algo diferente, me doy el permiso. Por ejemplo, eso lo decía también muchísimo, recuerdo cuando yo escuchaba con mi madre los programas de Maite Sepúlveda, venezolana. Wow, increíble sus programas. Y ella decía eso, hay veces que hasta el simple hecho de romper con la rutina, y a eso vamos, la rutina absorbe, o la rutina es simplemente como una cárcel de cristal. Es ese estado o esa zona de confort que nos lo da todo, pero que a la vez nos quita todo. Siempre tiene un precio ese estado de confort. Y recuerdo clarito en esa época que ella decía que creo que estaban como un grupo de doctores, ingenieros, psicólogos, no sé si tenían alguna charla o algo, y dijeron en ese momento, era día de semana, y dijeron, ¿por qué no nos vamos a la playa ahorita? Y todos así se veían como locos, no, pero ¿qué vamos a hacer en la playa hoy si es un día de semana? Y él les dijo, vamos. Y se dieron cuenta que rompieron la rutina, se dieron el permiso de ser libres y lo disfrutaron tanto, lo disfrutaron muchísimo. Eso me hizo recordar una anécdota del colegio. Era un día de semana, por supuesto, estábamos en clases y ese día todos mis compañeros estaban inventando pases ficticios para salirse de la clase. El día anterior yo había hablado con mi papá y queríamos ir a la playa, era como un miércoles. Entonces le dijimos a una amiga que nos hiciera una nota se pasaron imitando la firma de mi mamá. Y fuimos a hablar con el director, el coordinador en ese momento de ese año, estaba en tercer año de bachillerato. Y fui con dos amigos y hablamos con el coordinador y le dijimos, no, es que tenemos que ir a la sede principal del metro de Caracas, en Venezuela, para hacer el trámite de por supuesto sacar el carnet estudiantil. Y mi madre por aquí riéndose dice, sí, ya teníamos fuimos a buscar los traje baños, las tablas de surf y mi papá nos llevó y para mí, wow, fue increíble. Y para mis amigos también fue un momento mágico porque te hace ese permiso, te hace esa oportunidad, esa libertad. Así que bueno, vamos con más música. En este momento vamos con uno de mis grupos favoritos, U2, A Beautiful Day. Espero que lo disfruten. Mi Roxy, Roxy querida, mi amiga en la universidad. No sé por qué, pero me recuerdo mucho, bueno, nuestro rock de la época, YouTube, Guns N' Roses. Ayer fue el concierto aquí. El martes. No, fue el martes. Fue un amigo, bueno, Alex, el muchacho de controles aquí, que bella. Y yo a ti, mi Roxy bella, te adoro.
Vi a tu bebé, parece un muñeco, wow. Increíble, lo bendigo, bueno, con toda esa buena vibra, con toda esa magia. Oh, André. Allá, ¿dónde están ahorita? Uy, por aquí Lilia saludando. Qué chévere. Sí, estaba. El lunes no tuvimos el Insta Live. Y mi madre riéndose. Mi madre riéndose esas travesuras. Lisboa. Oh, wow. Qué chévere. Uf. Lisboa. Me recordé la visita que te hice en Madrid. Wow, Singapur. Qué nota, wow. Un beso para las dos. Qué nota, de verdad, wow. Qué emoción. Mi madre por aquí, muerta de la risa. Estamos transmitiendo, bueno, siempre lo hago con el programa y bueno, los lunes. Así que qué bonito saber de ustedes. Qué chévere. Sabroso, se siente una energía sabrosa porque la semana estuvo interesante. Qué bonita. Mira, madre, por aquí. Roxy, mi mamá, claro, obviamente se recuerda. Pero del grupo de ustedes, pues cuando íbamos a la casa a hacer los trabajos, todo. Qué bella. Las quiero muchísimo, mi Roxy, las adoro, a ti Andrea. Bendiciones. Namaste. Aquí después de esto me van a quedar 7 minutos después de la canción. Perfecto, para hacer el cierre, Alex, ¿no? Sí. 7 minutos porque... Las clases, sí, ahorita comenté un poquito. Las clases de mi papá. Qué cómico, será risoterapia. Demasiado bueno. A ver cuándo te visito, mi Roxy. ¿Estás viviendo ya en Lisboa? Creo que sí, no, porque he visto varias fotos tuyas ahorita ya. Claro que sí, con gusto. Vamos a volver. Y ya estamos aquí de regreso en Armonía con el Alma a través de Positivo Extremo Radio. Somos la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución. Mi nombre es Henry Torres y te invito a seguirme a través de Instagram, mi cuenta Henry Torres 35, igual la misma dirección o el mismo nombre de usuario para el Twitter también si quieres seguirme con toda esa buena vibra. Estamos aquí a través de Positivo Extremo con todas las herramientas para nuestro desarrollo personal, para nuestra evolución, a través del holismo, la espiritualidad, el amor, la conciencia social, el coaching, positivismo y cuidado del planeta. El tema de hoy es acerca de la libertad, cómo podemos ser libres en acción, cómo podemos ser libres con nuestros sentimientos y con nuestras emociones, por supuesto, y con esos pensamientos para llegar a ese grado de pureza espiritual, porque somos seres de luz, somos seres mágicos. Como lo decíamos en el bloque anterior, hay un universo infinito que se asemeja o lo comparamos con un río, un manantial, y son esas emociones tóxicas, esas viejas creencias, esos patrones de pensamiento, ese estado hipnótico, salvaje, agresivo que nos encarcela, los que obstruyen ese paso de esa fuente infinita tan mágica y maravillosa. Cuando somos libres y nos preguntamos, nos hacemos varias preguntas, pero cuando nos damos sobre todo ese permiso para ser libres en acción, para ser libres de pensamiento, con nuestros pensamientos, escoger o crear nuevos pensamientos, o simplemente experimentar emociones que teníamos años sin experimentar o quizás nunca habíamos experimentado, pues se crea una libertad mágica. Y es allí cuando surge el desapego, cuando nos sentimos libres con nosotros mismos para poder pensar, para poder sentir y por supuesto para poder actuar
a través de esa magia de la libertad. El día de hoy quiero que te lleves la reflexión de que está en ti el poder. En este momento pregúntate cuál es tu relación con la vida, cuál es tu relación con el éxito, con el dinero, cuál es tu relación, o pregúntate si te das permiso de hacer alguna actividad en específico, algún hobby, algún deporte, algún paseo. Date un permiso y sé libre. Lleva ese niño interno, ese adolescente interno también, porque ahorita estábamos recordando este programa. Bueno, siempre voy a darle anécdotas, pero estábamos comentando esa anécdota en el bloque anterior de un día que me jubilé de clases y me fui con 2 compañeros y mi papá nos fue a buscar y fuimos a nuestra playa bellísima allá en nuestro litoral central en La Guaira, Venezuela, a surfear. Son esos momentos cuando uno improvisa, cuando uno hace algo que rompe con la rutina, que nos da esa magia y esa transparencia, esa claridad, porque hay veces que nos sentimos agobiados con la rutina, con la vida, y cuando comprendemos que tenemos el poder de decidir, cuando de repente nos damos ese permiso y decimos, bueno, o sea, sí podría romper con la rutina, o quiero hacer algo diferente, o sea, quiero actuar de manera diferente, o me quiero dar ese permiso, entonces atrévete, hazlo. De repente, como dije anteriormente, puede ser un viaje, puede ser hablar con una persona, puede ser visitar un sitio sagrado, puede ser reunirte o comprar un libro, pero date ese permiso, haz algo en esta semana, este fin de semana que nunca habías hecho, y te vas a dar cuenta del poder que eso va a generar en ti, porque es libertad y desapego. El desapego bien utilizado, cuando nosotros comprendemos que hay libertad y manejamos el desapego, entonces disfrutamos más allá de las expectativas, esas viejas expectativas que están allí atacando siempre. Pero cuando rompemos eso y nos desapegamos a los resultados, a esos viejos patrones de pensamiento, o por supuesto la opinión de los demás, pero sobre todo en este momento, en este programa, la opinión personal con nosotros mismos es la más importante. De qué manera tú te permites disfrutar de un día diferente. Por ejemplo, hoy mismo, ahorita cuando termine el programa, ¿qué te gustaría hacer de diferente? O este fin de semana, planificar algo diferente, ir más allá. Y a medida que vayamos haciendo o tomando esas decisiones, actuando, sintiendo, pensando, vamos a ir agarrándole el gusto a esa improvisación, a esa manera de ver las cosas de manera diferente, o atrevernos a hacer las cosas de manera diferente. La libertad está dentro de nosotros, está allí, es infinita, y todo el poder que Dios sembró en nosotros a través de la luz, a través de nuestra alma y nuestro espíritu, es mágico, es maravilloso. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos, démonos ese privilegio de poder decir sí puedo hacerlo, y que el libre albedrío tenga que ver con cómo conectarte ese momento con tu espíritu, con tu alma y con Dios, por supuesto. Cuando descubrimos ese lado sagrado que hay dentro de nosotros, pues entonces todo lo cotidiano, todo lo común, quizás esos problemas, esos lamentos, esas cárceles mentales, emocionales, pues se van desintegrando porque le agarras el gusto a la libertad, como dije anteriormente. Así que démonos ese privilegio en esta semana y este fin de semana de disfrutar a través de la libertad, a través de la espontaneidad. Date ese permiso, date ese regalo y disfruta de esta vida, porque la vida es hoy, es en este momento. Así que bueno, me despido, les deseo un feliz fin de semana repleto de bendiciones, repleto de magia, y bueno, a disfrutar de la vida.
que somos seres eternos, somos luz. Esto fue En Armonía con el Alma a través de Positivo Extremo Radio. Mi nombre es Henry Torres y bueno, bendigo tu luz. Namaste. ¿Listo? Bueno. Gracias. Y al final. Madre, te amo. Vamos con el... Díganle a las muchachas, bueno, ahorita yo lo coloco en el grupo para irnos con el Insta Live en un ratico, como siempre, a la misma hora. Cuando sea deben ser como las 7. En media horita lo coloco, que dentro de una hora vamos con el Insta Live y vamos con nuestra meditación, porque esta semana no podemos dejar de pasar nuestra meditación. Anita, gracias por estar conectada. Todos. Cecilia, mi madre bella, Ana por aquí, Elba. Wow. Compañera de clases, las dos. Roxy, Andrea. Maribel por aquí. Wow, qué bonito estuvo. Así que bueno, nos vemos en un ratico. Gracias Lilia y Patricia. Nos vemos un ratico. Namaste.